porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Que Dios bendiga su palabra. Durante la vigilia, el jueves, abordamos un poquito este tema acerca del Hijo del Hombre. Y permítame, amados, aquí insistir solamente en algo. La Pascua no tiene nada que ver con los huevos de chocolate que se venden en el Mercadona, ni tampoco con el conejo de chocolate que se vende en Eroski. La Pascua no tiene nada que ver con eso. La Pascua tiene que ver con alguien. La Pascua no tiene nada que ver con algo. La Pascua tiene que ver con alguien. La Pascua tiene que ver con el Hijo del Hombre, Jesucristo, que es nuestra Pascua. Ahora bien, si hiciera la pregunta hoy, ¿qué es la Pascua? ¿Cómo definiríamos la Pascua? ¿O cuál es el origen de la Pascua? Posiblemente cada uno en algún momento ha estudiado acerca de esto, podemos saber de dónde viene todo. Voy a dar solamente una pincelada rápidamente. La Pascua es una fiesta, originalmente una fiesta israelita, donde el Señor, cuando Él rescata al pueblo de Israel de la esclavitud, antes de salir de Egipto, les ordena celebrar una fiesta. Y esa fiesta, que empezó como un acto de conmemoración de lo que Dios va a hacer con ellos, la salida de Egipto. De hecho, cuando Dios les ordena hacer esta fiesta, les dice: tomaréis un cordero, pero ese cordero lo comeréis a prisa, a fuego, lo comeréis totalmente, enterito, no dejaréis nada para el día siguiente. Y es más, lo comeréis con pan, pero pan sin levadura, para recordaros que salisteis con mucha prisa del pueblo de Egipto. Debían comer ese pan sin levadura y también hierbas amargas, que les recordaba el sufrimiento que tuvieron que aguantar durante más de 430 años. Por lo tanto, la Pascua es algo tan trascendental para el pueblo de Israel, es trascendental, y para nosotros la Iglesia de Cristo tiene su significado. Por eso lo vamos a hablar más adelante. Así que Israel tenía que celebrar esto. Recuerde que el Señor tenía que mandar una última plaga sobre la nación egipcia. Los egipcios sufrieron en carne propia una plaga que el Señor mandó matando a todos los primogénitos en Egipto. Pero bendito es Dios que para su pueblo Él les ordena, les dice: mirad, para yo tener misericordia de todo mi pueblo, sacrificaréis, inmolaréis un cordero. La sangre que derramaréis del cordero untaréis sobre los dinteles de las puertas, sobre los postes y los dinteles de la puerta. De tal manera que cuando yo pase mi indignación, mi ira sobre el pueblo o sobre Egipto, donde haya la sangre del cordero, no tocaré. Y todo el pueblo de Israel regó la voz. Yo a veces lo medito y digo: tremendo fue esto. Imagínense el boca a boca que tenía que circular para que todo el mundo se enterase de esa noticia, de preparar el cordero, matar el cordero y hacer toda esa práctica. No había WhatsApp, no había nada de eso, pero todo el mundo supo de lo que Dios quería hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros entonces esa Pascua? El pueblo de Israel sufrió 430 años de esclavitud en Egipto, y cuando tienen que salir, Dios instituye la Pascua. Pero recuerde siempre esto: el Antiguo Testamento es sombra, es profecía de cosas que habrían de suceder en el Nuevo Testamento. Y para nosotros la Pascua es justamente la representación de cómo el Señor nos sacó también de la esclavitud. Pero esta vez no fuimos esclavos en Egipto. No hicimos trabajos forzados en Egipto. La esclavitud donde Dios rescató a cada uno de los que estamos aquí
es de la esclavitud del pecado. La esclavitud, nuestro Egipto no fue ir a Egipto literalmente. Nuestro Egipto fue justamente el pecado que mora en nosotros, el pecado que se enseñoreaba, mejor dicho, de nosotros. Ellos estuvieron 400 largos años, pero ¿cuántos años ha estado viviendo sin conocer a Cristo, practicando el pecado y dejando que el pecado gobierne su vida? Al igual que Israel, muchos también nosotros, todos aquí, éramos esclavos del pecado, manipulados por el diablo a su antojo. Pero Dios observó la condición del hombre. Cuando Dios mira la tierra y observa cómo la depravación cada vez estaba tomando lugar en la tierra. Pero recuerde que esto el Señor no lo hace ahora, lo hizo hace años atrás. Hace muchos años atrás. Cuando el Señor observa cómo el hombre cada vez se está pervirtiendo. Entonces Dios prepara un plan. Dicho sea de paso, en Génesis encontramos el plan majestuoso de Dios de salvar ya al mundo. Cuando Adán y Eva pecan, Dios maldice a Adán, maldice a Eva, pero en ese mismo momento ya promete una redención. Cuando él dice a la mujer: yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente, entre Jesucristo y el anticristo que se ha de levantar. Ya creó Dios lanzó ya la profecía de lo que Él iba a hacer más adelante. Pero escuche bien esto. Dios desde el cielo observa al hombre, observa la tierra y ve cómo el hombre está sufriendo, cómo el hombre cada vez está apartado, cada vez el hombre se vuelve rebelde. Apocalipsis capítulo 5, a partir del versículo 1 al 5, leo rápidamente. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Mirad, cuando adentramos un poquito más en esta historia, como dije hace un momento, hoy vamos a contar bien esta historia con la ayuda del Señor. El mundo está rebelde, el mundo cae en desgracia, el mundo sigue viviendo en pecado. Dios ve lo que está sucediendo. Entonces dice: necesito salvar a ese pueblo. Necesito salvar a esas criaturas que yo creé, que yo formé. Dice la palabra de Dios que Dios observa y entonces se levanta un acta, o mejor dicho, se publica un edicto en el cielo. Y ese edicto era sellado con 7 sellos. Cuando vamos a la historia antigua, nos damos cuenta que las cartas, cuando se enviaban, todas las cartas tenían que ir selladas. Cada persona, cada familia tenía su sello con que sellaba sus cartas. Y cuando los sellos eran un sello real, cuanto más sellos llevaba la carta, más importante era la carta, más seria era la carta. Y la Biblia dice que ese libro estaba sellado con 7 sellos. De modo que todos los del cielo, al observar el libro, dijeron: no, yo no quiero ni saber. Dice la Biblia que nadie se halló capaz ni aún de mirar el libro. Nadie quiso mirar. Nadie quiso saber. O sea, todo el mundo, mejor dicho de esta manera, renunció a eso. No quiero saber nada. Señor mío, perdóname, pero yo ese libro no quiero ni siquiera saber dónde están. No quiero mirar ese libro. Juan, cuando ve esta visión, él dice que él lloraba mucho al ver que nadie quería. Él observaba que en el cielo se buscó. Se mandó mensajes por WhatsApp, por TikTok, por todas las redes sociales. Nadie quiso. Observó en la tierra, tampoco. No hubo nadie. Y digo, bueno, vamos a ver debajo de la tierra si alguien quiere por lo menos salir. Tampoco. Nadie quería hacer eso. De modo que Juan dice que él lloraba, porque Dios buscaba a alguien
para redimir al mundo, a nuestro mundo, a cada uno de nosotros. Mientras él estaba con sollozo, con lloro, con lamento de todo lo que él estaba viendo, uno de los ancianos viene a Juan. Yo imagino a uno de los ancianos tocándole aquí a Juan y diciéndole: Juan, no llores más, porque he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él sí ha vencido para abrir el libro y también romper sus 7 sellos. Mira, amado, Jesucristo no solamente miró el libro, Él miró el libro, tomó el libro, rompió los sellos, leyó lo que estaba dentro. Porque lo que estaba escrito dentro tenía que ver con la salvación de cada uno de nosotros. ¿Sabe, iglesia? Israel, proféticamente, tuvo que sacrificar un cordero de 1 año. Yo meditaba en eso y digo: Señor, pero ¿por qué el cordero tenía que ser de 1 año? Porque el cordero que fue sacrificado a la flor de la vida. A la flor de la vida. A veces cuando comemos los corderitos así asados, cuando llega la época de fin de año, a los que nos gusta el cordero, ¿verdad? No es de 1 año, son corderos muy tiernos, muy tiernos. Pero cuando un cordero tiene 1 año ya está a la flor de la vida, representando justamente que Jesucristo no murió siendo niño. Jesucristo tuvo que morir justamente a la flor de la vida. Cuando recién la persona empieza a vivir a los 30 años, es cuando ya, wow, la vida empieza. 30, 33, todavía ese es muy joven. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Marlon dice no. Tú ya no eres joven. A la flor de la vida, así tuvo que ser sacrificado el cordero y derramar su sangre, untando sobre los postes, los dinteles de las puertas, para recordar que esto también iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Un sacrificio único que nunca ha habido ni habrá otro como ese. Ahora bien, para nosotros el cordero también fue inmolado. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al igual que el cordero de la Pascua de los judíos, también él fue inmolado. Recuerde que el cordero de los israelitas, cuando ellos tenían que matar el cordero y comer el cordero, solamente podía cubrir sus casas para que la indignación o el castigo de Dios no entrara a las casas. La diferencia con el cordero que se sacrificó durante el éxodo, para nosotros el cordero de Dios que quita el pecado, literalmente quitó literalmente lo que había, el acta que te condenaba como pecador, como ladrón, como lo que sea. Todo esto Cristo lo eliminó completamente, y la sangre de Cristo es la única que no es que cubre el pecado. La sangre de Cristo borra totalmente cualquier pecado que has cometido. O quiero decir a alguien que pasan tiempo, el enemigo te está recordando lo malo que fuiste, en la maldad que hiciste. Quiero decirte que Cristo Jesús, al morir en la cruz, Él eliminó absolutamente todo. Hizo un borrón y cuenta nueva. El que estaba sentado en el trono, el Padre Celestial, buscaba a alguien. Yo medito en eso y digo: Señor, tú buscabas a alguien, pero resulta que ese alguien que el Padre buscaba se encontró en sí mismo, en la persona de Cristo Jesús. Porque ciertamente no hay ningún hombre en el mundo justo como para poder sacrificarse y cumplir las exigencias de Dios. Nadie. Un padre puede intentar morir por su hijo, pero aún así jamás cumplirá las exigencias de Dios. Nunca. Porque hacía falta un cordero perfecto. Dice la palabra de Dios que el cordero tenía que ser sin manchas. El cordero tenía que tener 1 año. El cordero tenía que ser preparado solamente para eso. Mirad, ¿quién puede cumplir este requisito? Dios buscaba a un hombre, y ese hombre se encontró en sí mismo en la persona de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Ciertamente la Pascua no tiene sentido si Cristo no es el centro. Lo dije el jueves y lo voy a repetir hoy. Si ahora mismo tomáramos un vuelo express
y aterrizáramos a Andalucía, nos encontraríamos a cantidad de gente en las calles, haciendo procesiones, llevando un cacho de yeso, otros lacerando sus espaldas, llorando, otros golpeando a sus hijos contra una estatua, diciéndole bendice a mi hijo. Pero nosotros sabemos que la Pascua solo tiene sentido que amamos a Cristo Jesús. Él que vivió en este mundo, que resucitó al tercer día y que vive para siempre sentado a la diestra de Dios el Padre. Bendito sea su nombre. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más a hablar de este Cordero. A hablar de ese Hijo de Dios que quita el pecado. En primer lugar, su nacimiento. Su nacimiento fue un nacimiento lleno de milagros. Un nacimiento único. Todo el mundo nace tal como creó Dios al hombre y a la mujer. Bajo una relación de un hombre y una mujer nace un niño. Pero resulta que para el nacimiento de Jesús no hizo falta la intervención de ningún hombre aquí en la tierra. Tanto así que el mismo Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 10, versículo 4 al 5, dice, por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios. Mira lo que le dice Jesucristo a Dios. Tú no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Tú no pediste sacrificio. Tú no quisiste ningún sacrificio de animales. Más bien, me has enviado al mundo y me has dado un cuerpo. No un cuerpo para guardar, sino un cuerpo para ofrecer. El mismo Señor Jesucristo dijo, nadie me quita mi vida. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Desde el momento que Jesucristo tomó la decisión de venir al mundo, se le dio un cuerpo para poder volver a tomar después su identidad original. Por supuesto que no perdió jamás estando en la tierra, pero se le dio un cuerpo humano, porque la única forma de poder redimir al hombre perverso y pecador que somos cada uno de nosotros, se tenía que hacer en la carne también del hombre. Por eso Cristo tuvo que venir. No vino como un extraterrestre como lo pintan. No vino como alguien que apareció de repente o un ángel que de repente apareció y ya soy Jesucristo. No, Él vino como hombre para poder redimirnos del castigo que nos correspondía. Este cuerpo no fue un cuerpo que ya existía. Fue un cuerpo único. Como dice Él mismo, se le fue preparado un cuerpo para ofrecer. Y de esa manera se cumplió la profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14, cuando dice el Señor, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se le llamará Emmanuel. Una profecía que tenía que cumplirse. Pero para la gente de esa época, nada hacía presagiar que Jesucristo era el Cordero, el Emmanuel que había de nacer. Para ellos, para muchos en ese momento, fue, sobre todo los de Nazaret, el hijo del carpintero. Pero el Señor Jesús llega de una manera milagrosa. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, encontramos un encuentro tremendo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, es decir, una virgen que estaba ya comprometida, que estaba a punto de casarse. Ya habían pasado la etapa de noviazgo y todo eso, y ya estaban preparando ya las nupcias, se estaban a punto de casar. Desposaba con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó.
Imagínense ustedes, las hermanas que están aquí. Viene el ángel Gabriel, le dice: salve, Nardi, el Señor está contigo. Dios mío, ese saludo, ¿a qué viene? Pues María también se turbó por sus palabras y pensaba que ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás. Tremenda noticia, ¿verdad? Yo sé, María diría, con razón decía, aquí te saludo, traía algo. Y ahora concebirás. ¿Pero cuándo? Ahora. Santo. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Tremenda noticia. Nadie esperaba esto, ni María tampoco. No fue una visión antes que Dios lo estaba preparando, diciéndole: mira, va a suceder algo. No, fue de repente que el Señor, como acostumbra hacer muchas veces las cosas. Qué acontecimiento tan asombroso que marca el curso de la historia. Me gusta llamar este acontecimiento la bendición en la vergüenza. La bendición en la vergüenza. Porque para ella, para María, en esa época, que una doncella desposada, que ya tiene el ajuar comprado, que ya tiene hasta la casa, ya la tenían preparada, todo listo, y de repente en el barrio se enteran que está embarazada viviendo en la casa de sus padres. ¿Sabe lo que pasaba en aquella época? La mataban, la apedreaban. Era una vergüenza para la familia. Humanamente era una vergüenza ver que una doncella desposada salió embarazada. Y José, imaginémonos un momento en que José dijera: yo no soy el padre. Hágame la prueba de ADN si quiere, pero yo esa preñez no es mía. Yo no he sido. María. Por eso, cuando yo medito cada vez en esto, de alguna manera puedo adentrarme en esta historia y ver la situación de María. Wow. La bendición en la vergüenza, pero una recompensa enorme para el mundo entero y para este universo. El Señor estaba cumpliendo la profecía. La profecía de Apocalipsis capítulo 5 que hemos leído, Génesis capítulo 3 versículo 15 que lo puede leer en casa, Isaías capítulo 7 versículo 14. Todas estas profecías se reúnen y se cumplen en ese momento. Jesucristo ha sido concebido y Jesucristo está a punto de llegar al mundo. Por eso, amado, quiero decir a alguien en este lugar, no sé cuáles son las circunstancias adversas que puedan rodear su vida. No sé cuál es el problema que crees que lleva tiempo, que parece ser que no tiene solución. La buena noticia es que Jesucristo lo llevó todo. Jesucristo lo resolvió absolutamente todo. Y cuando Jesucristo llega a la tierra, absolutamente todo, absolutamente todo cambió. Bendito es el Señor. Porque en Cristo Jesús, aún aquello que no tenía solución para los hombres, pasó a tener solución. Cristo es la solución para todo. Alguien me decía, pero Cristo es la solución para todo, pero menos para la muerte. Digo, no lo has entendido. Aún para la muerte, Jesucristo es la solución. Porque el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, aleluya, wow, estamos enchufados. Den un aplauso al Señor por ello. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cristo vive y reina para siempre. ¿Sabe que cuando miramos el momento de la llegada de Jesús a este mundo, tremendas cosas sucedieron?
Y incluso puedo decir que su venida al mundo encierra también un misterio profético. Porque dice la palabra de Dios que en el momento de su alumbramiento no hubo sitio para él en el mesón. No hubo sitio. María y José, como dicta la costumbre, debían de ser censados. Porque Augusto César publicó un edicto diciendo: todas las personas deben de ser censadas. Así que cada uno que regrese a su pueblo. Vamos a imaginarnos ahora mismo que se promulgue una ley ahora diciendo que cada uno tiene que regresar a su patria y a su barrio y a su pueblo para que se haga un censo mundial. ¿Se imaginan el overbooking en los aeropuertos? Sería los barcos, todo colapso. Todo el mundo tiene que empezar a regresar a su pueblo. Dios mío, más de un pueblo se quedaría vacío. Y es lo que sucede en este contexto, pero reducido a un país, a un reino. Roma, que estaba gobernando en esa región, manda una publicación diciendo: todo el mundo debe ser censado. Ahora bien, José y María, como ellos debían regresar al pueblo del marido, porque ahora ya estaban unidos en matrimonio y tenían que ser censados en la ciudad del marido. El marido concretamente era de la ciudad de Belén, porque José era descendiente de David y tenía que registrarse en su ciudad natal. Así que José toma a su familia, a su mujer, y se van hacia Belén de Judea para ser censado como marcaba la ley, porque así también se tenía que cumplir. Recuerde que el Señor prometió a María, le dijo que le daría el trono de su padre. ¿Quién? David. Así que para poder cumplir con esta profecía debía ser censado concretamente allí mismo en Belén de Judea, la ciudad de David. Pero sucede algo asombroso. Llegan a la ciudad, no hay sitio. Como pueden imaginar, todo el mundo ahora corriendo, regresando. No es lo mismo el pueblo que antes había X habitantes, la gente que salieron tuvieron familia, tuvieron hijos, ahora regresa todo el mundo a empadronarse y ya no hay sitio en ningún lado. De modo que Jesucristo, el Hijo de Dios, no tenía lugar donde nacer. Cuando yo medito en esto, rápidamente entiendo y digo: oh Señor, ayúdanos. ¿Cuántas veces también el corazón del hombre está tan lleno de riquezas de este mundo, de cosas que nos atraen de este mundo, y no hay lugar para Jesús? Ruega a Dios que en esta Pascua no solamente sea una celebración para decir: Cristo resucitó, Cristo vive y reina para siempre. No, amado, que podamos meditar. ¿Realmente será que hay lugar para Cristo en nuestros corazones? ¿Será que realmente hay un lugar donde Cristo habita en nuestros corazones? Otro detalle que sucede aquí, que Jesucristo no encontró lugar en no había lugar en el mesón, ni en ningún lugar, porque los ricos ocupaban todos los lugares. Los que tenían posibilidad se empadronaron imagino yo, en los mejores lugares. Pero Jesucristo tuvo que ir a empadronarse y a nacer en un pesebre. Escrito está: bienaventurados también los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así como Cristo aceptó hacerse pobre para poder salvarnos y dándonos a nosotros toda su riqueza, también nosotros tenemos que aprender de Él. Dicho sea de paso, entre paréntesis, ser pobre no es sinónimo de maldición. Quien le diga lo contrario, diga que el Señor lo reprenda. Ser pobre no es sinónimo de maldición. ¿Están conmigo aquí? Porque es verdad que hoy el evangelio es: tú tienes que ser prosperado, tú tienes que tener dinero, tienes que ser todo el mundo rico, rico. Mira, amado, bienaventurado aquel que es pobre en espíritu, porque de ellos es el reino. Y la pobreza en el mundo, el no tener cosas materiales, no significa que Dios no esté contigo.
¿Sabe lo bueno que sabemos de Dios? Es que aun aquel que es pobre, que no tenga mucho, el Señor le da el pan de cada día, lo sustenta, le da ropa para vestir, calzado para sus pies. Así que cuando alguien te dice que eres muy pobre, dile: bendito sea Dios, porque en mi pobreza todo lo tengo, porque Cristo me da absolutamente todo. Y Él lo suple absolutamente todo. Así que, amado, absténgase de pensar o de creer, porque alguien le dice: no, si no tienes riquezas es que no tienes a Dios. Jesucristo nació en la absoluta pobreza y eso no lo hizo menos. Aprendamos de Él en cuanto a eso también. Ruega a Dios que hoy podamos vaciar nuestros corazones de las riquezas del mundo, de las cosas que para nosotros son riquezas, y para que Cristo realmente pueda encontrar un lugar. Que nuestro corazón no sea como aquellos mesoneros que ya tenían todo ocupados, sino que seamos ese pesebre donde Cristo pueda habitar siempre. Su nacimiento rodeado de milagros. Y su niñez. Oh, su niñez. ¿Saben la niñez de Jesús? De hecho, cada etapa de la vida de Jesús estaba marcado por milagros. Siempre sucedían cosas sorprendentes. Tanto así que en su niñez, en primer lugar, asustó a un rey. ¿Sabía eso? Cuando Herodes se entera de que Jesucristo iba a nacer, Mateo capítulo 2, 13 al 18, lo puede leer en casa. Cuando Herodes se entera y dice: wow, me dicen que va a nacer Yeshua. Mateo 2, 13 al 18. Lo puede leer en casa tranquilamente. Herodes, después de haberse enterado de lo que había sucedido, él manda matar a los niños. ¿Menores de cuánto? De 2 años. Por lo tanto, él dijo: no, por si acaso nació antes, de 2 para abajo, todos fuera. Porque estaba asustado, aterrado. Pero no solamente hizo eso mi Señor Jesús, que incluso también en su niñez, a los 12 años, entra en el templo y se pone a compartir la palabra con los doctores de la ley. Y deja a todos los doctores de la ley asombrados. Pero ¿quién es este muchacho? ¿De dónde salió? Lucas capítulo 2, versículo 46. Todos los doctores de la ley. Dice la Biblia que cuando los padres de Jesús lo buscaban, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia. Decían: pero ¿quién es este? ¿Quién es este niño? ¿De dónde salió? Que alguien nos explique tanta sabiduría en este cuerpo de 12 años. Aún en su niñez siguió impactando. Pero quiero centrarme un poquito más en su adultez. Cuando ya fue adulto, ahí cuando la cosa se puso más interesante todavía. ¿Saben? Estamos tratando de condensar una historia que llevamos siglos predicando y no se acaban los mensajes. Estamos tratando de condensar una historia de alguien que vivió, que llegó a este mundo, que vivió tan poco tiempo, pero dio tanto que aún pasarán los años y hasta que Él regrese se seguirá predicando acerca de Él. Porque nunca jamás ha habido alguien en la faz de la tierra tan importante como Jesucristo. Tan importante es que los sabios de este mundo intentan pelearse o hacer todo lo posible para poder borrar la imagen de Cristo, pero jamás lo lograrán, porque Él es el Hijo del Hombre, Dios hecho hombre, que habitó entre nosotros, que vino a cambiar el curso de la historia. Tanto es así que cuando Él nació, el curso de la historia cambió. Los años empezaron a cambiar la forma de contar. Saben que antes de Cristo empezaban de más hacia menos, pero cuando llegó Cristo al mundo, todos los contadores se pusieron a cero. Nunca ha habido alguien como Él.
Todos los contadores. Así que cuando Cristo llega, tanto así, que desde su momento de llegada al mundo se empieza a hablar de antes de Cristo y después de Cristo, porque Él es el centro de todo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Sigo contando esta historia. Realmente cuando miramos en la palabra de Dios, desde que Jesús tenía 18, vamos a decir hasta los 30, no hay mucha información. Prácticamente no hay. Pero es interesante ver que toda la información que tenemos, como decía hace un momento, que nos sigue dando tema de predicación hasta que Él regrese, se condensa todo en 3 años. Solamente 3 años. 3 años de vida dio para escribir libros y libros y libros y libros, predicaciones tras predicaciones, y no se agota la inspiración. Dígame, ¿quién en este mundo puede levantarse y decir: yo también he inspirado a tanta gente? Martin Luther King inspiró a mucha gente, claro que sí, pero no se puede, no llega ni siquiera a la suela de los zapatos a Jesús. Podemos hablar de Martín Lutero, sí, también inspiró y cambió de cierta manera el evangelio como conocemos, pero tampoco da para tanto. ¿De quién más podemos no mencionar? ¿Qué autor, qué hombre tan importante para nosotros en este mundo que pueda hacerle sombra a Jesús? Lo cierto es que no hay nadie. Quiero destacar aquí solamente 2 acontecimientos muy importantes. Podríamos hablar de muchas cosas, pero quiero centrarme en 2 acontecimientos que suceden durante esos 3 años de su ministerio público. La Biblia dice que si se tuviera que escribir todos los hechos de Jesús, esta Biblia no podría contener todo ello. Es decir, sería imposible tener ya Biblia, porque ¿quién leería entonces un libro que pesa, vamos a decir, 80 kilos? ¿Quién se atreve a llevar la Biblia? Pero el Señor permitió que esos 3 años fuera tan intenso para tener todo esto que nos sigue instruyendo hoy. Así que quiero centrarme en 2 acontecimientos que suceden en víspera de su muerte. Jesús sabía que se acercaba la hora de su muerte. Por cuanto Él sabía que la hora ya estaba cerca, le dice a los discípulos: mirad, necesito cenar con vosotros. Así que salid al pueblo de enfrente y encontraréis a una persona con un cántaro. Seguid a esa persona. Donde sea que vaya, seguidle. Y donde pose, ahí posaremos, porque quiero cenar con vosotros. Era víspera de la Pascua y le manda a los discípulos a preparar un lugar. Y me llama la atención que Jesús no manda a preparar un lugar en una casa de alguien del equipo. Yo digo: Señor, ¿por qué no pediste que fuera a la casa de alguno de los discípulos? ¿Por qué no fue a la casa de uno de aquellos que Jesús tenía como discípulos fieles? No, dice la Biblia que Él preparó a alguien al que Dios puso ese buen corazón para recibir a este grupo de 13 personas. Sorprendentemente, los discípulos no sabían que, al igual que acostumbraba Jesús, en cada etapa de su vida, en cada paso que Él daba, había una enseñanza. Todo lo que Jesús hacía era intencional. Todo lo que Jesús hacía era intencional. Jesús nunca hizo algo por casualidad. De la misma manera que hoy, todo lo que el Señor hace y permite en su vida tiene un propósito. Nada sucede por casualidad. Un momento, por favor. Solamente la silla de momento. Gracias, amados. Vamos a cenar después. También yo imagino ese día, estaban Pedro diciendo: bueno, vamos a cenar. Pero antes de cenar, Jesús observa y dice: esperad un momento. Hemos llegado en una casa donde no hay nadie. En una casa donde, mejor dicho,
no es de ninguno de nosotros. No era de los discípulos. Era de alguien que el Señor había preparado. Ahora de repente, la costumbre de hospitalidad marcaba lo siguiente. Cuando uno llega a una casa, para que sea señal de buen recibimiento, el anfitrión debía mandar a los siervos. Los siervos tendrían que preparar agua en un lebrillo para poder lavar los pies de los que llegaban. Pero estamos hablando que aquí en este acontecimiento Jesús no vamos a decirlo así, están en tierra de nadie. No era ni casa de Jesús, ni casa de una amiga o un amigo de Jesús o de alguien cercano a Jesús. Era tierra de nadie. Juan capítulo 13, 1 al 10. Por favor, esa es la hermana Betty y mi hermano Enoch, mi hermana Marcia, no han cambiado. Por favor, présteme atención. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Me encanta esto. Los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con el que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro. Pedro le dijo: no me lavarás los pies, jamás. Ese jamás. Gracias, amado. Deme esa toalla. Yo no sé si el Señor se lo ciñó cómo, pero yo me voy a ceñir la toalla, como hacen en mi pueblo las mujeres. El día que vayan a África verán que las mujeres usan un pareo así. Hacen así. Y cuando hacen así, yo no sé cómo hacen las mujeres de mi pueblo, pero no se caen, bailan y todo, y no se caen nunca. Yo siempre he ido a mi madre, y mire, yo puedo. Y no se cae. Así que Jesús se ciñó la toalla. Entonces Pedro le dice: tú no me lavarás jamás los pies. Ni loco. Si lo hablamos en español diríamos ni loco. Si hablamos en español callejero, ni harto de vino me lava los pies. Entonces el Señor Jesús le dijo a Simón Pedro: si no te lavare los pies, por supuesto, no tendrás parte conmigo. Simón dice: ¿cómo? ¿Que no tendré parte contigo? Entonces, Señor, si es así, no solamente los pies, lávame entero. Lávame el cuerpo entero. Mirad, Simón tenía tan claro el amor que tenía a Jesús. Simón amaba tanto a Jesús. Los discípulos amaban tanto a Jesús, que la idea solamente que Jesús le diga: no tendrás parte conmigo. Digo, no. Es así, lávame entonces todo el cuerpo. Pero yo quiero asegurarme que tenga parte contigo. Bueno, permítame hacer un énfasis aquí. Sé que muchos dicen: Jesús solamente tenían, los discípulos todos eran jovencitos. Pero yo cuando leo en la Biblia, esa tesis no tiene sentido, ¿vale? Había gente de distintas edades, ¿vale? Había cobradores de impuestos como Mateo, que era ya un hombre experimentado. Había personas como Pedro, de hecho. Pedro ya era un hombre casado. Porque cuando leemos la historia de la Biblia parece que Jesús... ¿dónde están los discípulos? ¿Se quedaron por allá? Ya saben dónde están. Acérquense, amados, acérquense. Entonces,
Pensamos que solamente era una historia, que todos eran... No, no, había de distintas edades. Pero todos ellos tenían algo en común. Que amaron tanto a Jesús. Dice la Biblia que Jesús amó a sus discípulos hasta lo último. Y nunca dejó de amar. Así que Jesús, la noche que fue entregado, como dice la Escritura, se ciñó la toalla y entonces dijo, bueno, vamos a lavar los pies. ¿Sabe lo que sucede aquí? Es que todos ellos tenían un concepto. Quien lavaba los pies eran los sirvientes de la casa. Pero ese día no estaban en casa de Jesús. Siempre cuando yo llego a esta historia, yo imagino, hermano Josué puede, amado, hermano Enoch, ¿me puede dar? Aquí está. Gracias. Siempre imagino a Pedro, a Juan y a los demás discípulos discutiendo entre sí. Pase, amado mío. ¿Quién va a lavar los pies ahora? Porque esta casa no es de nadie. Así que lo que sucede aquí es que cada uno estaba pendiente a quién lavaría los pies. Así que se miraban el uno al otro y decían, ¿quién va a lavar los pies de quién? ¿Por qué están preocupados? ¿No están aquí 12? ¿Iscariote no vino? No, aquí es broma, aquí es broma, aquí es broma. Porque Jesús dice que todos estaban juntos. ¿Quién se ha sumado de más? No, usted tranquila. Vamos a ver, tenemos la lista. Benjamín, Claudia, Rodrigo, Alejandra, Josué, Natalia, Gustavo, Sofía, Roberto, Norma, Carlos y Betty. ¿No? No pasa nada, amada. Quédese. No pasa nada. Os decía que cuando llegó ese momento, todo el mundo estaba expectante de saber quién lavará a quién los pies. Porque los que lavaban los pies eran los sirvientes de la casa, como hospitalidad, para recibir bien. Pero como era casa de nadie, siempre yo imagino esta historia. Pedro mirándole a Juan diciendo, haciéndole señas. Y Juan diciendo, y haciéndole, y Juan diciendo, y nadie se atrevía a levantarse a hacer ese trabajo porque era un trabajo para siervos. Yo entendía una cosa aquí, yo meditaba y decía, amados, qué peligroso es cuando en nuestro corazón solamente hay una actitud de señores y no de siervos. Porque Jesús justamente lo que quiere es que aprendamos a ser siervos. La hermana es tan buena, hasta nos trajo agua calentita. Entonces Jesús empezó a lavar los pies. Y dice la Biblia que él lavaba los pies. Y después de lavar los pies de los discípulos, y los secaba con una toalla. Y así Jesús dedicó su tiempo. Y podemos decir, como decimos coloquialmente, él se entretuvo ahí, lavando los pies. Dios lo bendiga, amado. Pero Pedro, yo no sé vosotros, pero siempre me imagino a Pedro, pase, amada. Pedro, en ese momento, ¿qué es lo que pasaría por su mente? ¿En serio Jesús lo está haciendo? Porque todos sabían que Yeshua era el rabí, el maestro. Así que ¿por qué Jesús no dice, vengan y lávenme los pies? Pero lejos de eso, Jesús se tomó su tiempo lavando los pies. Yo no sé si estaban cantando
Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza. Ay, me dice, pero no hay otra canción, solamente esa. No sé por qué, pero siempre me sale esa. Dios la bendiga, amada mía. Y Jesús seguía lavando los pies. Muchos dicen, no, solamente Jesús tenía, como decía hace un momento, a los ancianos. Pero en realidad había ancianos, había jóvenes. No tan ancianos, había personas adultas y había jóvenes. Pero todos tenían algo en común. La pasión que tenían por Jesús. Jesús en cierta ocasión incluso dice a los discípulos, el que quiere ser mayor entre vosotros, que sea siervo de todos. El que quiere ser grande, que sirva a todos. Yo recuerdo una vez, conozco a un hombre, Dios te bendiga, hermano. Estaba en una fiesta, lo invitaron como un invitado especial. Y él llegó a esa fiesta y todo el mundo, nadie se puso a comer porque estaban esperando su llegada. Y cuando él llega, empieza recién el coloquio antes de la comida. Después del coloquio, él toma la decisión de levantarse y empezar entonces a repartir los platos para la comida. Y rápidamente, Dios la bendiga, amada, vino alguien y le dijo, pero ¿por qué haces eso? Si a ti te hemos estado esperando, ¿por qué te pones tú a servir? Me gustó mucho esta reflexión de este hombre al que hablo, es el pastor Roy. Y él contestó y dijo, busco la grandeza. Y entonces la persona que estaba con él le dijo, pero ¿cómo que buscas la grandeza si tú ya eres grande? Si tú ya eres rico, todo el mundo te respeta. Dice, quizás tú dirás que me respetas, ¿por qué? ¿Por mi rango social? ¿Porque tengo una economía solvente? Cuando te digo que busco la grandeza es porque Cristo dijo, el que quiere ser grande, que sirva. Y ese hombre quedó asombrado al escuchar esta frase. Y es tremendo que la grandeza en este mundo es lo que muchos anhelan, es lo que muchos quieren. Dios te bendiga, hermano. Pero el detalle en todo esto que hace Jesús es, amados, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a servir? ¿Hasta qué punto realmente estamos dispuestos a servir? Dice la Biblia, si alguien te pide ir con él una milla, recorre con él una milla extra. El servicio es un don de Dios. Que si usted nota en su vida que no tiene ganas de servir, pídale a Dios, dile, Señor, enséñame a servir. Enséñame a servir. Ayúdame. Pone en mi corazón esa disposición para poder servirte. Si tan solo entendiéramos que el servicio es fundamental, si queremos ver a Dios obrar en medio nuestro, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, que el Señor nos ayude y que nos dispongamos para servirle realmente. Saben que el servicio, Dios te bendiga, hermana, el servicio es parte de nuestra adoración. Os cuento un testimonio que sucedió ayer con Sofía, cuando estábamos en el Congreso. Hubo un momento que se acercaron Sofía
y Edurne. Pasa, hermana. Entonces era un tiempo de administración y empecé a orar por ellas. Y fue tremendo ese momento porque después de orar por Edurne, luego pasó Sofía. Fue tan llena del Espíritu Santo Sofía que lloró y lloró y lloró. Y al final, después de llorar mucho, le di un abrazo y me dice: ay, pastor, qué rico se siente esto. Y me encantó eso. Y dije, wow. Y ruego a Dios que nunca, Dios te bendiga, hermana, que nunca pierdas eso. Que anhelemos tanto, siempre, esos momentos únicos con el Señor. Yo quiero pedirle, amado, que mire al que está al lado y le diga: cuenta conmigo para servirte. Pero ese cuenta conmigo para servirte, que no sea solamente en palabras, sino que realmente nos convirtamos en un pueblo de siervos, en una iglesia de siervos, una iglesia de siervos, en un mundo donde, gracias hermano mío, Dios te bendiga, en un mundo donde el servicio, paz hermana, el servicio parece que no es tan importante. ¿Saben que incluso en las casas, las hermanas que trabajan en casas habrán notado que usted está sirviendo, pero incluso las personas que le contratan no valoran su servicio? Ignoran que lo que está haciendo es un servicio. Por eso el Señor nos advierte y dice: todo lo que hagáis, de hecho o de palabra, hacerlo de corazón como para Dios. Porque más allá de un sueldo, de un salario que recibe al fin de mes, la mayor riqueza que va a recibir no vendrá de los jefes, viene de Dios. Porque Dios es el que renueva las fuerzas cada mañana. Dios es el que da la capacidad de trabajar. Dios es el que ayuda a que cada día podamos despertarnos con ese ánimo pronto para servir. Así que, amado, la pregunta que en esta parte de la historia del Hijo del Hombre es que meditemos en esto. ¿Realmente sirvo? Porque el que no vive para servir, algunos no quieren contestar. El que no vive para servir, hermano, no se ríe. No, pero vamos a hacer esa confesión bien, porque así quedamos presos de nuestra palabra. El que no vive para servir, bendiciones, amado. Está frito. Si no sirve para vivir, entonces ya es un problema. Yo imagino a mi Señor Jesús en ese momento incluso donde Él permitía que los niños se acercaran a Él. ¿Saben que cuando Jesús dice: si vosotros prohibís a la gente que me adoren, mi Padre suscitará estas piedras para que me alaben? Jesús usa una hipérbole porque no es que las piedras literalmente se van a poner a adorar, sino que es una figura
para decirnos que si vosotros no queréis, Dios puede suscitar a cualquier persona o incluso cualquier cosa para que la adoren. Porque aún los árboles la adoran, los pájaros la alaban. Por eso Jesús tuvo tiempo incluso hasta de los más pequeños. Jesús es único en su especie. ¿Cuánto lo creen? Por eso nunca ha habido alguien como Él. Ni habrá otro como Él. Es único en su forma de actuar, en su manera de hacer, en su manera de estar. Porque cuando yo medito en esto que dice el Señor, en esa misma noche, haréis todo esto en memoria de mí. A menudo nos centramos solamente en la Santa Cena. Pero en esa misma noche también lavó los pies de los discípulos. Haréis esto en memoria de mí, recordándonos que debemos de servir también así como Él nos sirvió. Servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios es una bendición. Pero amado, cuando pensamos que solamente servir a Dios es lo más importante, servir en la iglesia, recordemos que el servicio que le damos a Dios pasa por aquello que hacemos sirviendo a nuestros prójimos. Y cuánto más a nuestros hermanos. Por eso dice el Señor, Dios le bendiga, amado. Todo esto lo haréis en memoria de mí. Todo. Sirvamos a Dios con alegría, con gozo. Meditemos bien realmente en nuestra vida. Yo conozco aquí en la iglesia, yo conozco a hermanos, hermanas, que les encanta servir. Les apasiona servir. Pero también hay otros que servir parece un castigo. Amado, ¿qué cree que vamos a hacer en el cielo? ¿Dormir la siesta todos los días? ¿O durante la eternidad? ¿Qué hacen los ángeles, por cierto? Están al servicio de Dios y de nosotros. Y si seremos semejantes a los ángeles, dice la Biblia, no solamente es en aspecto, sino también, en cierto modo, hasta en la función que vamos a hacer. Servir a Dios es lo que vamos a hacer por la eternidad. Pedro, el Señor le dice, Pedro, lo que yo hago ahora no lo entiendes, mas lo entenderás. Llegará el momento que lo vas a entender. Y ruega a Dios que en este tiempo que vivimos podamos entender que para eso Dios nos ha colocado en esta tierra, para servir. ¿Quién falta? ¿Me ayuda, amado, por favor? Jesús, después de haber lavado los pies de los discípulos, yo imagino la cara de los discípulos en ese momento, la mente de ellos, pensando en todo lo que Jesús acababa de hacer, imaginándose, y ahora con esta cena, ¿quién va a cenar a gusto con lo que Cristo acaba de liar? Gracias, amado. ¿Quieren? No. Quédense. Hoy sois los apóstoles de Jesucristo. Estamos contando esta historia para que de alguna manera podamos revivir y que nos quede bien en nuestra mente todo lo que Cristo hizo. Hay un detalle que me llama siempre la atención. Es que Jesús, cuando lavó los pies de los 12,
Judas Iscariote también estuvo ahí. ¿Se ha fijado en ese detalle? ¿Nunca se había parado en pensar en eso? Judas Iscariote también estuvo entre los 12 cuando él lavó los pies. Jesús no dijo, Judas, tú vete, luego vuelves. No, lavó los pies de todos los discípulos. Yo meditaba en eso una y otra vez, digo, Señor, Judas, el que iba a traicionar a Jesús. Rápidamente me acordé de la parábola del Señor cuando habla del trigo y la cizaña. Y dijo, dejad que el trigo crezca juntamente con la cizaña, no arranquéis a la cizaña. Porque cuando llegue el momento de la cosecha, se podrá distinguir ahora sí claramente el trigo de la cizaña. Jesús lava los pies de todos como para decirnos, no espere que aquel que te odia te haga el bien para amarlo. Ámalo, incluso estando en esa condición de odio, de rencor que tiene hacia ti. ¿Cómo voy a comer con alguien que me odia? Come con él. Es duro, ¿verdad? ¿Quién aquí lo puede hacer? Normalmente, ya que me odia, pues ¿para qué voy a pasar tiempo con esa persona? Pero Jesús no solamente pasó tiempo con Judas, sino que lavó sus pies. Y después de lavar sus pies, Lucas capítulo 22, 14 al 20, cuando era la hora de cenar, cuando era la hora, se sentó a la mesa con él, los 12. ¿Qué tal si preparamos la mesa, amados? Y vamos a sentarnos a la mesa. Y les dijo, cuánto he deseado, Lucas 22, 14 al 20, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Yo medito cada vez en eso y digo, Señor, cuántas cosas les decía a los discípulos, que iba a padecer, que iba a morir. Yo no sé vosotros, pero esa cena era una cena con un sabor muy agridulce. ¿Sí o no? Sigue siendo la hermana Marcia y mi hermano Enoch. Que Dios bendiga a esos varones de Dios. Que Dios bendiga a estos siervos de Dios. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros antes de que padezca? Así que dice la palabra de Dios, porque os digo esto. Gracias. Vamos a comer bien hoy. Os digo esto, porque no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó también pan. Y lo partió. Dio gracias y lo partió. Y les dijo, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La Santa Cena no instituyó el apóstol Pablo. Fue en esta cena, la misma noche que fue entregado. En la misma noche él, durante el día cuando él entra a Jerusalén, llora sobre Jerusalén. En la misma semana, llora sobre Jerusalén. Y en ese día concretamente, van a cenar juntos. Pero antes de cenar lava los pies de los discípulos. Después de lavar los pies de los discípulos, cena con ellos. E incluso los discípulos en la mesa, Jesús les dice, uno de vosotros me va a traicionar.
Conocemos la historia que todos se preguntaron, maestro, ¿seré yo? Siempre imagino esta historia a todo el mundo diciendo, ¿seré yo? Si yo fuera Jesús, y Judas diciéndome, ¿seré yo? Seré yo, seré yo. Pero Jesús no es como yo. Todos preguntaron, ¿seré yo? Solo le dijo, el que come conmigo, el que pone conmigo el pan aquí en este mismo plato, uno de ellos, uno de estos que están aquí también. Y es más, después incluso dijo a Judas, lo que tienes que hacer, ve y hazlo rápido. Pero todo el mundo pensaba, bueno, Judas era el tesorero del ministerio. Oiga bien esto, Judas no era una persona que carecía de la confianza del Señor. Judas era una persona de confianza. ¿Se da cuenta de ese detalle? No era del pueblo, no, era del círculo más cercano. Por eso muchas veces cuando uno sufre traición en este mundo, suele ser de las personas más cercanas. Y te pregunta, ¿pero por qué? Cuando llegue ese momento de preguntarte el por qué, más bien dile, Señor, ¿para qué? Porque hay una enseñanza detrás de todo ello. Así que el Señor Jesús dio gracias. ¿Qué tal si oramos? Padre, delante de ti está este pan que representa tu cuerpo maltratado por amor a nosotros. Ordenaste, Señor, que hiciéramos esto en memoria de ti. Por eso hoy queremos en esta cena recordar que diste tu vida por amor a nosotros. Fuiste maltratado y en esa misma noche que fuiste entregado tomaste pan y haciendo esto en memoria de ti te queremos dar gracias por tu sacrificio en la cruz, por tu sangre derramada y por todo lo que hiciste. Gracias, Padre. Bendícenos y bendice a tu pueblo. Amén. No se preocupe, todo aquello que están bautizados, pónganse de pie también. Mientras pasamos, los hermanos van entregando. No hace falta que se muevan en su lugar, van pasando los hermanos, nos darán. La misma noche que fue entregado, tuvo tiempo para perdonar, tuvo tiempo, los que están aquí, solamente los que están bautizados, por supuesto. Lo haréis todo en memoria de mí, en memoria de mí. Saben, iglesia, la Santa Cena nos recuerda la muerte de Jesús, nos recuerda la muerte del Hijo del Hombre, nos recuerda que Él pagó por nosotros, que Él lo hizo todo por amor a nosotros, Él fue inmolado por nosotros. Y esa muerte nos dio el acceso a tener una comunión con Él, una comunión real con Él. Saben, hay otra cosa dentro de esta comunión, que no solamente la comunión que tenemos con Él, sino la comunión que tenemos los unos con los otros. El vínculo de la paz, el vínculo que nos une a todos, como un solo pueblo. Adelante, amado, sí. Como un solo pueblo, como un solo cuerpo. Es ese sacrificio de Cristo en la cruz. Escrito está que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta lo sumo. Todo esto por amor a nosotros.
Permítame recordarnos a todos, iglesia. Usted que ha sido bautizado por inmersión, que conoce a Cristo como, lo aceptó como Señor y Salvador. Cada vez que tiene la oportunidad de tomar la Santa Cena y no toma la Santa Cena, recuerde esto y guarde esto bien en el corazón, que es un candidato para perderse el arrebatamiento de la iglesia. Porque esto es en memoria de Él que lo hacemos. Es la comunión que tenemos con Él. Representa la sangre que Él derramó por nosotros. Su cuerpo que fue maltratado. ¿Cómo entonces yo rechazaría participar de esta Santa Cena? Si Pedro estuvo ahí, aquel que dijo, Señor, no me lavará los pies, pero Pedro se quedó hasta el final y cenó con el maestro. ¿O qué diremos de Judas Iscariote? Judas que no solamente tuvo el privilegio de que Cristo lavara sus pies, sino que Judas era el que le iba a traicionar. Era el que la misma noche, después de la cena, iba a dar la señal para traicionar a Jesús, pero cenó con Jesús. Así que le hago la pregunta. Usted que ha sido bautizado por inmersión, que cree en Jesús, ¿cuál es el pretexto? ¿Cuál es el motivo para no participar de la cena del Señor? Si el motivo es que el Espíritu Santo que está en nosotros le recuerda que tiene que ponerse a cuentas con Dios, tiene que abandonar una vida de pecado, tiene que abandonar una conducta que sabes que no le agrada a Dios, entonces hazlo. Abandona todo aquello que no le agrada al Señor y vivamos en santidad. Porque no sabemos cuándo el Hijo del Hombre ha de regresar. ¿De qué nos sirve entonces tener la etiqueta de cristiano si continuamente vamos en contra de lo que Él nos demanda? ¿Cómo poder decirle al Señor, tengo comunión contigo si no quiero participar de la cena que Él instituyó? ¿Cómo? ¿Qué clase de cristiano sería yo si Jesús está sentado a la mesa y que yo le dijera, Señor, no quiero cenar contigo? Y recuerde que cada vez que en la Santa Cena usted rehúsa participar, es semejante a aquel que sentado con Cristo en la mesa le está diciendo, te quiero pero no quiero participar, no quiero cenar contigo. En otras palabras, te quiero pero no quiero comunión contigo. Porque justamente la sangre de Cristo se derramó para perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo fue derramada para perdón de nuestros pecados. ¿Alguien no entendió eso? La sangre de Cristo fue derramada para perdón de nuestros pecados. Y si es así, con mayor razón todavía tenemos que hacer esto en memoria de Él. Ayúdame aquí. Gracias. En memoria de Él. Por eso que tiempo después incluso el apóstol Pablo dijo esto, que yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Por cuanto esto es en señal de comunión con Dios y la comunión fraternal. Gire un poquito hacia un hermano, dele su pan y dele su copa y dígale, tengo comunión contigo. Tengo comunión contigo, hermano. Haremos esto siempre en memoria de Él. Y cada vez que compartimos esto, recordamos que somos un solo pueblo. El Cordero Pascual, el Hijo del Hombre, fue sacrificado
para quitar el pecado de este mundo, para recordarnos que pase lo que pase, somos uno en Él. Comamos juntos del pan. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó también la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos juntos de la copa. Todo esto fue por amor. Gracias, papá. Gracias. Dele gracias. Dele gracias. Te entregaste por amor en el madero y todo fue por amor. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos y purifícanos. Lávanos, Señor, y haznos dignos delante de ti. Purifícanos más y más. Lávanos y seremos limpios. Lávanos, Señor, oh Dios. Haznos dignos delante de ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por amor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por amarnos, Señor, como solo tú lo sabes hacer. Gracias, mi Señor amado, porque eres bueno. Oh, Jesús. Espíritu Santo, dobléganos en esta hora para ti. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Abba. Gracias. Gracias por amarnos de esta manera tan intensa. Aleluya. Bendito eres tú, Jesús. Podemos sentarnos en total reverencia. Que el Señor nos ayude a no ser como Judas. Porque en Lucas 22, 21 el Señor le dice a los discípulos: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Amados, hoy la traición a Jesús no es como en el tiempo de Judas, que por 30 monedas entregó al Hijo del Hombre. Meditando en esto, Señor, me hacía entender algo claro. Cada vez que preferimos satisfacer nuestra curiosidad o nuestros deseos
antes que los deseos del Padre, antes que los deseos de Cristo, le estamos traicionando igual que Judas. Cada vez que nos dedicamos a todo lo que nos causa placer a nosotros, aunque a Dios no le causa placer, somos semejantes a Judas. Cada vez que buscamos primeramente las añadiduras antes que el reino de los cielos y su justicia, somos semejantes a Judas. Cada vez que pecamos deliberadamente, somos semejantes a Judas. Porque para Dios no hay pecado grande ni chico, todo pecado es pecado. Así que aquel que miente es semejante a Judas. Que Dios nos ayude que en esta Pascua podamos meditar seriamente en nuestra vida y en cómo la estamos viviendo. Lo maravilloso de todo es que, tal como Cristo dijo, después de cenar, Judas salió y fue a entregar a Jesús. Arrestaron a Jesús y en esa misma noche, donde él lava los pies, donde él cena con ellos, Judas lo traiciona y de los 12, Judas se va, se quedan 11, y de los 11 que quedaron, todos se fueron. El Hijo del Hombre se quedó solo. ¿Cuántas veces nosotros en medio de una situación así, gente que tenía cerca me abandonan, ¿cómo podremos seguir así? Nosotros directamente tiraríamos la toalla. Pero al igual que Jesús se ciñó la toalla hasta el final, lavando los pies, Él no tiró la toalla, siguió con la toalla ceñida. Siguió con su toalla ceñida en sus lomos. Por eso le llevó hasta la muerte. Y una muerte horrible. Qué noche, ¿no? Judas lo traiciona. Después de haber cenado, lavado sus pies. Pero Judas, no tuviste ni siquiera remordimiento, ni tan solo un poquito, de que la persona que quieres entregar está cenando contigo, te lavó los pies, Judas. Y Jesús dice en Lucas, que hemos leído 22, que Él en realidad tiene que cumplir con eso, pero ay de aquel. Maldito es aquel por quien el Hijo del Hombre ha de ser entregado. El Hijo del Hombre en esta noche es azotado, injuriado, menospreciado, pero durante todo este tiempo, donde Él tenía que subir hasta el Gólgota, lugar de la calavera, iba a ser muerto como un vil pecador, como un ladrón, como si fuera el peor de la sociedad. Pero aún en ese momento, en esa misma noche, pasa otro detalle, hermano Carlos. No solamente Judas lo traiciona, lo vende, no solamente los discípulos se van, sino que Pedro, que más o menos se acercó, lo negó. La guinda del pastel. Jesús totalmente solo. Y se cumplió la profecía, porque después de azotarlo mucho, de pegarlo demasiado, Isaías 53:7 se cumple. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Quiero llevarnos a esta reflexión. En momentos de aprieto, ¿qué sale de nosotros? Cuando la situación nos aprieta, cuando en el trabajo te hacen la vida imposible, ¿qué sale de nosotros? Porque angustiado él, hermano Roberto, y afligido, no abrió su boca. Él enmudeció. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los que le trasquilan. Enmudeció. Señor, ayúdanos a enmudecer cuando el enemigo se levanta también en contra. Ayúdanos a enmudecer cuando sufrimos injusticias. Enmudecer delante de la gente.
pero en lo secreto hablarle a papá Dios. Juan 19:17 se cumple también. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato, con toda la maldad y a la vez sin darse cuenta que estaba coronando a Jesús, puso un título que rezaba así: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Todo el mundo lo podía ver. Y aun cuando los judíos intentaron de Sanedrín, diciendo a Pilato: Pilato, quita eso, no queremos eso, él no es nuestro rey. Él dijo: no, lo que he escrito, escrito queda. Porque verdaderamente el que estaba muriendo en la cruz ciertamente era el Hijo del Hombre, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tremendo ese momento. El santo contado entre los pecadores, el justo tratado como un injusto, el Rey de Reyes crucificado como un vil pecador, como un ladrón. ¿Quién puede aceptar eso? Nadie quiere morir así, nadie. Pero Jesús lo aceptó. Y lo más asombroso es que aún estando en la cruz, tuvo tiempo para perdonar. Estando en la agonía de la cruz, tuvo tiempo para seguir amando. Estando en la cruz, cuando la gente le injurian, Él siguió perdonando, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Será que nosotros también tenemos esa actitud de perdonar y de pedir misericordia de Dios frente a la gente que nos injurian y desean nuestro mal? La pregunta hoy es: en momento de aprieto, ¿qué sale de nosotros? En momento donde todo sale mal, que la gente, cuando sufrimos injusticias, ¿qué sale de nosotros? ¿No será que somos de los cristianos que decimos: mira, yo seré cristiano, seré manso pero no menso? ¿No seremos como aquel Pedro que sacó su espada para cortar la oreja de aquel centurión o soldado? ¿Qué sale de nosotros en momentos de aprieto? Así que Jesús es crucificado. Gólgota, para los que no lo saben, era un monte horrible, donde la gente que fallecían en la cruz no los sepultaban, ahí mismo los tiraban. Era como una especie de fosa común que olía fatal. Tremendo esto, horrible esto, pero Jesucristo llegó hasta allí. Así que, amado, cuando llega la tentación, piensa en Dios. Cuando llega un momento solamente que el diablo quiere seducirnos para poder pecar contra Dios, piensa en Él. Piensa en aquel que murió en la cruz. Piensa en aquel que sufrió todo esto por amor a nosotros. Imagino siempre que cuando Él muere al primer día, el diablo hace un banquete y dice: se acabó, lo vencí. Ignorando que Jesús acababa de decir: consumado es, hecho está. Pero el diablo piensa que ya había vencido a Jesús. Hace un banquete. El segundo día hace una gran fiesta. Pero solo era el segundo día. Faltaba el tercero. Los discípulos incluso tenían dudas. Se preguntaban: ¿será verdad? Como muchas veces también hay cristianos hoy que dicen que aman a Jesús, que creen en Jesús, pero cuántas veces las dudas asaltan nuestra mente y nuestro corazón cuando las cosas se complican. ¿Será que Dios me puede ayudar? ¿Será que Dios está conmigo? Jesús lo prometió: y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lucas capítulo 24, vamos terminando. El primer día de la semana, muy de mañana,
vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Jesús no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Alaba a Cristo, porque Él resucitó al tercer día. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ah, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Cordero que el Padre buscaba, que se encontró en Él mismo. No había nadie. Juan lloraba, pero resulta que había un plan del Padre para redimirnos. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Todo esto lo hizo por amor. Y cuando todo esto termina, Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Sabe una cosa? Cuando alguien te humilla, no temas, porque al igual que te han humillado hasta lo sumo, Dios también te va a enaltecer hasta lo sumo. Porque Jesús fue humillado hasta la máxima expresión de la humillación. No hablamos de alguien del montón, hablamos del Rey de Reyes, el Hijo de Dios, el Príncipe de paz. Viene a este mundo y es menospreciado, humillado hasta la muerte de la cruz. Pero me encanta algo. La historia de la exaltación de Cristo empezó justamente después de expirar. Porque cuando Él muere, todos, en primer lugar, todos los que mueren en la cruz les partían las piernas. Pero Jesucristo, ni un solo hueso de su cuerpo fue quebrado. Ah, bendito sea Dios, la fuerza de la iglesia. Por eso la iglesia de Cristo nunca jamás se va a romper. Por eso Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria y honra a aquel que vive y reina para siempre. Y otra particularidad es que cuando Él muere, todos fueron descolgados y tirados ahí. Pero Jesucristo, así como el Padre preparó para Él un cuerpo para ser crucificado, también tocó el corazón de un hombre, José de Arimatea, que llegó ahí diciendo: por favor, dejadme el cuerpo del Maestro. Y no fue solo, fue con Nicodemo. Pero no soy del Sanedrín. Sí, pero por favor, la hora apremia. Ya faltan 2 horas. Faltaban pocas horas para la Pascua. Porque cuando llega el Shabbat. Porque cuando llega el Shabbat, el día de descanso, ya no se puede hacer nada. Es aquí cuando uno dice: pero entonces, ¿cómo que llegaba? Recuerden que los judíos, las horas, el día empezaba a las 6 y terminaba a las 6. O sea que cuando daba a las 6 de la tarde, Jesucristo expiró ¿a qué hora? A las 3 de la tarde, hora novena, cuando el velo del templo se rasga en 2. Por lo tanto, quedaba pocas horas entre que lo tenían que descolgar y tal, 2 horas apenas. Porque si entra el Shabbat, se acabó. Ya no se puede tocar el cuerpo de Jesús, porque los judíos no trabajan cuando llega el Shabbat. Así que Jesús fue tomado. ¿Y sabe dónde lo puso José de Arimatea? En la tumba familiar. Nadie había usado jamás esa tumba. Eso fue para la gente: pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre para ti? Pero el Señor empezó a enaltecerle desde ese mismo instante.
desde ese mismo y preciso momento. Quiero decir a alguien, no temas cuando sufras injusticias. Confía en Dios, porque al igual que estás sufriendo injusticias, el justo que resucitó te va a justificar. Por eso dice Filipenses, cuando Él muere, resucita al tercer día, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amados, todo se da como sucedió en Apocalipsis. En Apocalipsis dice que en el cielo, en la tierra, bajo tierra, no había nadie dispuesto a romper los 7 sellos de ese libro. Así que cuando llegue el momento de la exaltación de Jesús, también el Padre se encarga de enaltecer a Cristo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. De modo que, amado, cuando el enemigo se levante, tú recuérdale que hace más de 2000 años en la cruz quedó vacía, porque Cristo Jesús vive y reina para siempre. Dale un mejor aplauso a aquel que ha de venir, aquel que viene muy pronto por su iglesia. Oh, qué bueno es el Señor. Bendito el Hijo de David. Bendito el Rey de Reyes. El Señor de señores. Aquel que es digno, que tomó el libro, rompió sus sellos y aceptó el reto que nadie quería. Póngase de pie todo aquel que pueda, por favor. Ruega a Dios que con esta historia acerca del Hijo del Hombre podamos tener siempre presente que Él lo hizo todo por amor a nosotros, que Él se entregó por amor. El pobre se volvió rico. El pobre se volvió rico. Y el que era riquísimo se volvió pobre, ocupando nuestro lugar. El injusto se volvió justo, porque el justo decidió hacerse injusto. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y como cordero fue inmolado. O si hay alguien en este lugar reconociendo lo trascendental del sacrificio de Cristo, tras hacer este pequeño viaje por la pasión de Cristo, que dicho sea de paso, la pasión de Cristo es usted. Y si está en este lugar y quiere realmente entregar su vida a Cristo y aceptarle como Señor y Salvador, levante su mano ahí donde está. Y quiero orar con usted. Quizás un día le aceptó al Señor, pero se alejó de Él. Dije hace un momento, la Pascua no tiene ningún sentido si Cristo no es el centro. Carecería totalmente de sentido esta celebración si Cristo no es el protagonista. O si está en este lugar y quiere volver a empezar con Él y entregar su vida a Cristo y decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi Rey, quiero que tú gobiernes mi vida. Solamente levante su mano ahí donde está. Quiero orar con usted para que haga esta oración de fe. Y si se alejó de Él, puede decir: Señor, quiero volver a casa. Gloria al Señor. Y en total reverencia donde está, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, he oído tu voz. Te doy gracias
porque moriste para redimirme. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, porque reconozco que en la cruz del Calvario moriste por mi culpa. Por eso te pido que me perdones, que me limpies con tu preciosa sangre. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Digo conmigo, renuncio a mi vida pasada. Renuncio a la persona que he sido. Hoy me aferro a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. Sé tú mi Señor. Sé tú mi guía. Porque desde hoy empiezo una nueva vida. Permítame orar por usted. Padre, te doy gracias porque eres maravilloso. He aquí un pueblo que vuelve a ti. Señor, la Pascua no tendría sentido. La Pascua, es más, no tiene sentido si tú no eres el protagonista. Pero reconocemos, Señor, que nuestra Pascua eres tú. Oh sí, el Hijo del Hombre, tú eres nuestra Pascua. Tú que moriste en la cruz. Oh Señor, tú que no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tú que nos has redimido y has escrito nuestro nombre en tu libro. Oh Señor, gracias. Por eso, Señor, tú pudiste decir a los discípulos: no os regocijéis de ver que el diablo se sujeta a vosotros. Antes bien, gozaos, porque vuestros nombres están escritos allá en el libro de vida. Oh Señor, gracias. Gracias por el privilegio de saber que mi nombre está escrito allí. Que el nombre de mi hermano, de mi hermana, está escrito allí arriba. Gracias, Abba. Gracias, mi Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, eterno Dios. Te amamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Regálale un aplauso al Señor de señores. Celebra aquel que vive. Vamos a terminar cantando a piano esta canción, Pagaste un alto precio por mí. Recordando que lo hizo todo por amor a nosotros. Y decirle: Señor, permíteme elevar adoración y entregarte hoy todo mi ser. Porque Él lo hizo todo por amor a nosotros. Así que tanto los que estamos aquí como los que están por allá, por las redes, ¿qué tal si nos tomamos de la mano mientras cantamos esto? Aleluya. Permítenos elevarte nuestra adoración y entregarte hoy nuestro ser.
Oh, mi Señor, gracias. Gratitud es lo que hay en nuestros corazones hacia ti. Oh, mi Señor amado. Permítenos elevarte hoy la adoración, la alabanza, porque tú eres bueno. Y que siempre, siempre te adoremos solamente a ti. Recibe toda gloria, recibe toda honra, recibe toda alabanza. Alguien puede empezar a darle gracias a Dios con sus palabras y decirle: Señor, gracias. Gracias porque mi Cristo, tú no estás en la cruz. Gracias, mi Cristo, porque tú has resucitado. Resucitaste con poder y estás sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros cada día, cada momento. Oh, nuestros pecados fueron borrados. Hiciste un náfesis completamente. Borrón y cuenta nueva. Porque solo tú lo puedes hacer. Pagaste un alto precio por mí. Ofreciste, Señor, tu vida, no la vida de otro, Señor, la vida misma tuya. Pero déjanos adorarte, Señor. Gracias. Pagaste un alto precio por mí. Hiciste tu vida misma por mí. Me consolaste cuando más necesité. ¿Cómo no voy a servirte, mi Señor? Oh, pagaste un alto precio por mí. Ofreciste tu vida misma por mí. Me consolaste cuando más necesité. ¿Cómo no voy a servirte, mi